Seguimos conversando sobre el ser humano volitivo. Hoy día hablaremos sobre Nietzsche y el cristianismo. Y antes de comenzar a ahondar en esta relación, que es fundamental para entender la filosofía de Nietzsche, sería, creo, interesante que pudiéramos partir con la diferencia, ya que anteriormente habíamos estado hablando de Schopenhauer. ¿Cuál es la diferencia entre el concepto de voluntad que hay entre estos autores? Luego, a partir de esa relación, empezar a desentrañar también esta relación de Nietzsche y el cristianismo. Claro. Podríamos comenzar por ese punto. Claro. Mira, me voy a centrar como brevemente en lo primero, ¿cierto? La diferencia de los alcances de la voluntad, y como tú dices bien, estamos abordando el ser humano volitivo, ¿cierto? Que, ¿no? Lo caracteriza sobre todo la voluntad, y fue inaugurado por Schopenhauer, y cogestor sería Nietzsche, ¿no? ¿Cierto? Y cómo, claro, se pone en cuestión con ello, digamos, ¿no? ¿Cierto? Toda una tradición, diríamos, del animal racional, ¿no? ¿Cierto? Dentro de la cartografía antropológica, ¿ya? Bueno, por de pronto, la voluntad en Schopenhauer es voluntad de vivir, ¿no? Y entonces desde la mirada de Nietzsche, esa voluntad de vivir como que se ajusta nomás a las condiciones, digamos, ¿no? de la vida, ¿no? Distintos factores, pero no va más allá. Entonces, en cambio, la voluntad de poder nietzscheana es voluntad de un plus, es un querer siempre más. Se puede entender tal vez que justamente Schopenhauer no podría haber pensado en la voluntad como una voluntad de poder, en el sentido de esta voluntad de superación, de plus, debido justamente a lo que analizábamos la vez pasada, su pesimismo. Claro. Justamente un pesimismo el que va ligado con una voluntad, por decirlo así, que es que de mero vivir, o sea, un poco casi como en el sentido de arréglatelas como puedas, ¿cierto? Porque, claro, la tensión primordial, y que es muy atractiva, y que tú destacabas muy bien en la última ocasión, ¿cierto? En el mundo como voluntad y representación, es que, claro, tú tienes esta voluntad en la cual te encuentras, que es una voluntad universal, cósmica, ¿no? Y esa imagen que tú recordabas de la barca en medio de este océano, ¿no? Entonces, claro, esa es la voluntad de vivir, o sea, arréglatelas como puedes en medio de este vendaval, en fin, ¿no? Y todas las cosas que pasan en el mundo. Incluso, fíjate tú que si vemos esto desde el punto de vista actual, o sea, de las tensiones que hoy por hoy, 2017, octubre de 2017, hay en el mundo. Venimos recién de un asunto ocurrido ahí en Las Vegas, una matanza horrorosa en manos de un tipo. Estamos quizás sin saberlo al borde de una tercera guerra mundial. Ojalá, bueno, toquemos madera, pero no es por ser alarmista, pero entonces, claro, de eso estamos hablando. Y bueno, y en relación a lo primero, que es como el tema principal, como dices tú, que bueno, se trata de que abordemos la relación entre Nietzsche y el cristianismo, ¿no? Aquí hay algo así que me viene inquietando, sobre todo así en el último tiempo, bien rigor, yo te diría que hace 2 semanas, ¿cierto? Porque así pasa con el pensamiento, por mucho que uno en la filosofía ahonde, ¿no? ¿Cierto? Incluso escriba, ¿no? Todo lo que ha resultado de ese ahondamiento, resulta que después hay más honduras aún, ¿no? ¿Cierto? No sé, es como infinito, ¿no? Y entonces, claro, después de tantos años que uno, por supuesto, se ha dedicado a Nietzsche y lo vuelve a leer una y otra vez, y distintas interpretaciones, etc. O sea, de lo que se trata es como dimensionar, ¿no? ¿Cierto? Lo que está enfrentando Nietzsche. O sea, tomemos en cuenta, ¿no? Lo que implica, ¿cierto?, que al ser humano, para poderlo formar, para poderlo humanizar, tú requieras, digamos, de todo un conjunto de artículos de fe, y por supuesto de la fe, ¿no? De artículos de fe. O sea, por de pronto imagínate lo que significa concebir, digamos, no, bueno, que somos intrínsecamente pecadores, el pecado original. Pero aparte de eso, el juicio final, cielo e infierno, o sea, por lo tanto, el supuesto de castigos ultraterrenos.
como al mismo tiempo, por supuesto, que detrás de todo esto hay un Dios que tiene tal y cuáles características, en fin, ¿no? Y a la vez, ¿cierto?, la salvación. O sea que está el sentido de la existencia, como sería para el Homo Viator en la cartografía antropológica, ¿cierto?, está en que este es un camino, la vida como un camino, y eso sobresale mucho en el Homo Viator, por eso Viator es el viandante, el que va por la vía del Señor. Pero esa vía del Señor es un camino de salvación, ¿no?, para enfrentar el juicio final. Y el juicio final, digamos, bajo el siguiente presupuesto, que si tú escapas, cualquier ciudadano del mundo escapa al juicio de este mundo, a los tribunales de justicia, llámalo como quieras, ¿no? Bueno, de ahí no escapa nadie. O sea, como una especie de absoluto que hay así en términos éticos, morales, religiosos, etc., ¿no? Entonces, te fijas tú, eso es lo que estaba ahí mencionando así en las últimas 2 semanas, ¿no? Entonces, ¿cómo eso te mantiene así? Bueno, desde la perspectiva de Nietzsche, digamos, ¿cierto?, él va a subrayar sobre todo la debilidad, ¿de acuerdo? O sea, eso es débil, ¿no? Te fijas tú, es una humanidad débil, ¿no?, ¿cierto? Una humanidad que está regida por, no sé, una casta sacerdotal. Y el sacerdote, para Nietzsche, bueno, un sinónimo de lo débil, ¿no? ¿Cierto? Es muy decidora la distinción que hace Nietzsche entre gran razón y pequeña razón, ¿no? La pequeña razón es la razón meramente abstracta, ¿no? ¿Cierto? ¿No? Por eso también sus severas críticas, ¿no?, de la ciencia positiva, ¿no?, ¿cierto?, ¿no?, de la ciencia, por sobre todo decimonónica, la de su propio siglo, ¿ya? Porque ven eso nada más que una racionalidad abstracta. En cambio, la gran razón es la que incorpora al cuerpo. Entonces, el sacerdote, si bien lo que lo distingue no es precisamente la razón, es como algo secundario, pero es como, bueno, lo que tiene que ver con la fe y la espiritualidad, pero en términos, digamos, esto de negación vital, o sea, de un menosprecio de todo lo corporal, ¿no? En fin, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo débil. Pero más que lo débil, o menos que lo débil, depende de qué es lo que sea aquí, más o menos, ¿ya? La humanidad en un estado infantil. ¿Ah? Incluso fíjate que yo agregaría lo siguiente, que probablemente ir más allá de lo que plantea Kohlberg, que el filósofo, bueno, muy influido por Kant y muy citado por Habermas en la teoría de la acción comunicativa. Y el estudio que él hace de distintas sociedades, en particular centrado en ciudades, ¿no? Qué sé yo, por ejemplo, estudia las condiciones éticas de Estambul, o de Viena, o de Londres. Parece que no hay ninguna ciudad latinoamericana, porque hubiera sido interesante ver qué es lo que pasa en Sao Paulo, Buenos Aires, Santiago, en fin. ¿Y en qué términos, digamos, lo que tiene que ver con Kant, que es un punto crucial de la ética kantiana, el respeto a la ley? O sea, cómo el respeto a la ley en distintas sociedades. Entonces hay 3 niveles. Aquí da lo mismo la jerarquía, porque no sé qué es lo que hay, qué es lo que sé, pero A, B, C ya. Entonces, partiendo por lo inferior, C, ¿no? El mero temor. En segundo lugar, que el respeto a la ley como que te emociona, la emoción, ¿no? ¿Ya? Te emociona que haya un mundo bonito, que se pueda organizar, ¿no? Factores emocionales. Bueno, y el tercer nivel, que sería el de muy escasas sociedades en el mundo y muy escasas ciudades en el mundo, el nivel A, en que tú respetas la ley exclusivamente sobre la base de principios racionales, digamos, ¿no? Entonces, uno podría decir, sin que por supuesto Nietzsche vaya a compartir, qué sé yo, sobre todo las conclusiones finales de Kohlberg, lo que atañe al respeto a la ley sobre la base de A, exclusivamente, eso no es para nada nietzscheano, ¿cierto? Bien sabemos que a Nietzsche le repeliría, ¿eh? Pero independientemente, eso en lo que sí podrían estar de acuerdo, ¿no? Kohlberg y Nietzsche, sin que haya, por supuesto, sobre ni uno ni otro ninguna influencia, por supuesto, de Nietzsche, de parte de Kohlberg ninguna, porque es cronológicamente imposible. Bueno, pero independientemente de todo, digamos, ¿no? ¿Ya? Se trata de que ha existido una sociedad, digamos, ¿no?, en términos éticos, religiosos, ético-morales, religiosos, pero también políticos, ¿no? Y por supuesto también jurídicos, ¿no? No solamente en términos de debilidad, como lo de Nietzsche, en términos de niñez o infantilismo, lo que tuviera, sino más encima en términos de temor.
Entonces, ¿cómo el ser humano no crece con eso? Entonces, por eso que para mí un paso anterior decisivo, en el que conviene también que nos sumerjamos, o sea, ya nos abrimos a Nietzsche, digamos, ¿no? Pero conviene mucho como una vuelta atrás en la cartografía antropológica, porque ¿qué relevancia tiene aquí la ética autonómica kantiana? O sea, cómo cambian absolutamente los parámetros con la ética autonómica no heteronómica, te fijas tú, no en el sentido de que el nomos, la ley, está en lo heteros, lo otro, como sería un texto sagrado, como sería la Biblia, la palabra de un profeta, ¿ya? Aquí estoy hablando, voy a precisar, de lo que sería la heteronomía a mi modo de ver, ¿no? ¿Ya? Porque para mí toda ética filosófica, y en esto yo me distancio de Kant mismo, toda ética filosófica, sea la aristotélica, sea la platónica, o la heraclitia, ¿no? Toda ética, ¿no? ¿Cierto?, es autonómica porque surge de la libertad del pensamiento. No importa que, como en Platón, se trate de las ideas al modo de un heteros, algo otro que daría la ley, la norma, o como en Aristóteles, que sería la felicidad última, la eudaimonía. No, se trata de que toda ética filosófica es, por definición, autonómica. Y la ética heteronómica, para mí, una visión muy personal, te fijas tú, exclusivamente la religiosa. Y de todas las religiones, por definición, porque en cualquier religión siempre todos los parámetros van a venir, ¿cierto?, de esa otra idea. Entonces, fíjate tú la relevancia de lo que intuye Kant y que se expresa sobre todo en el texto, digamos, ¿no?, que es ilustración, ¿no? ¿Ya? En respuesta a la pregunta, ¿qué es ilustración?, ¿no? En aquellos años, en la Philosophische Monatsschriften, o sea, la revista filosófica mensual, que era como la más leída en las universidades alemanas. Entonces un jesuita, de pronto plantea, bueno, que alguien me diga qué es eso, la ilustración, todo el mundo habla de eso. Entonces viene como una suerte de competencia de distintos artículos, y lejos el mejor, digamos, ¿no?, el de Kant. Entonces, en el de Kant, bueno, como tú sabes, ahí el punto crucial es la mayoría de edad, ¿cierto?, la Mündigkeit, y se trata en ello, ¿cierto?, de cómo la humanidad habría alcanzado una mayoría de edad, una Mündigkeit, y esa mayoría de edad consiste en que ahora la razón o el entendimiento se puede valer de sí mismo y pararse, qué sé yo, lo que fuere, pero fundamentalmente, por supuesto, una estructura, ¿cierto?, normativa, ¿no?, normativa, ética, moral, política, ¿no? Y por supuesto también respecto al arte, porque piensa tú que, por otra parte, te fijas tú cuando hablamos de heteronomía, en este sentido muy amplio, heteronomía de la ética y religión cristiana en este caso, ¿ya? Y hablamos de autonomía, ¿no? Bueno, resulta que ambos comienzan a atravesar en sus respectivas épocas todos los espacios, ¿te fijas? Porque entonces, claro, el arte tiene que ser eclesiástico, por ejemplo. La política tiene que ser la política de la iglesia. La ciencia que se investiga, bueno, no puede ir más allá de la Biblia. Claro, y si no te cae la Inquisición encima y te miran la hoguera. Entonces, y la autonomía, en el momento que surge así como una bomba atómica en la ilustración, digamos, ¿no es cierto?, con los filósofos ilustrados y no diré que a la cabeza, pero el texto de Kant, por supuesto, que es muy significativo, porque, claro, los que más destacan son Rousseau y Voltaire, en algún sentido, pero Kant, sobre todo, también por este texto, digamos, ¿no?, que es el que mejor define la ilustración, o sea, incluso mejor que como la definieron los franceses, que reconociendo que es un fenómeno ante todo de la filosofía francesa, ¿cierto? Piensa tú que está la influencia que tiene en lo que es el siglo de la razón, que los revolucionarios, inspirados en los filósofos precursores o sea, se los suele describir así, precursores de la revolución, los filósofos ilustrados, también, y por supuesto teniendo en cuenta los enciclopedistas, Diderot a la cabeza, ¿no es cierto?, prácticamente todos ateos, ¿no?, Voltaire, qué sé yo, Diderot, en fin, ¿no? O sea, comienza a hacer como su entrada, ¿no es cierto?, sobre la faz de la historia fuertemente el ateísmo,
como no, y que antes prácticamente no existía. En el medioevo no hay ateísmo, por de pronto. Imagínate cómo sería el poder del Homo Viator que no hay ateísmo en el medioevo. Es una cosa que también hay que mencionar. Entonces, claro, desde el momento que surge el ser humano como centro cartesiano, entonces, bueno, y vienen estos que son reconocidos entonces como libre pensadores, ¿no? ¿Cierto? Pero pensemos, digamos, ¿cierto?, de cómo, digamos, está la influencia, por ejemplo, que tienen estos pensadores, digamos, no, para los revolucionarios, que a Robespierre se le ocurre, y ya prácticamente entrando en el régimen del terror, ¿no?, iniciar un culto de la diosa de la razón. La diosa de la razón. O sea, los revolucionarios franceses se dan cuenta de que la religión no la pueden dejar totalmente fuera de competencia, pese a que había asesinato pero masivo de curas y quema de iglesias también masiva. O sea, la revolución francesa, como no, es sanguinolenta, pero hasta las últimas consecuencias. De ahí se vertió sangre, pero por toneladas, por no sé, miles de, para decirlo así en forma muy perversa, miles de litros de sangre, cuando no millones de litros de sangre. Terrible, digamos, ¿no? Pero el culto a la diosa la razón, e incluso se le pone hasta una fecha, se construye una estatua gigantesca, ¿no? ¿Cierto? Quien la inaugura es una actriz que va con el gorro rojo de los jacobinos, te fijas tú, lo que se relaciona con la izquierda. Claro, y al final, por supuesto que no podía ser de otra forma, fue un fracaso, porque ¿cuál es el problema? ¿Cierto? ¿Cómo puedes tú ligar un culto a la diosa de la razón? O sea, es bastante complicado. Y la religión es culto, pues es ritual. Bueno, en fin, me entusiasmo demasiado con el desarrollo de las ideas, pero eso me sorprende sobre todo en Nietzsche. Sí, ¿no? Yo me quedé pensando en la relación, ahora escuchándote, en la relación que existe entre las concepciones antropológicas y justamente, si bien como ya lo habíamos mencionado anteriormente, el ser humano volitivo de alguna forma enfatiza la voluntad o el querer por sobre la razón, y la libertad radicaría más bien en la voluntad que en el pensar. Aún así, el ser humano volitivo, y en particular pienso el ser humano volitivo de Nietzsche, el de la voluntad de poder, viene a consolidar el ser humano como centro. Y eso me interesa porque es como una relación, si bien es contestataria respecto a la razón, claro, produce nuevamente esta sinergia, claro, de fortalecer el lugar del ser humano y del hombre como dominador absoluto de todo lo que le rodea, lo que también tiene una doble cara, porque por un lado, efectivamente uno después podría leerlo y quizás lo podremos abordar después como una posibilidad de proyección del ser humano que se construye a sí mismo, de que se autoproduce y que sigue su propio camino en lugar de un camino de salvación cristiano. Pero por otro lado también está toda la voluntad de dominio, y la voluntad de dominio respecto al entorno, a los otros y claro, y a lo que es el mundo hoy. Entonces es interesante, antes quizás de seguir profundizando en esta relación entre Nietzsche y el cristianismo, también pensar en cómo el ser humano volitivo, o cómo el lugar de la voluntad viene a reafirmar también el lugar de la razón. Claro. Bueno, Nietzsche participa de eso, o sea, de acuerdo con la interpretación de Fink, que para mí es una de las más lúcidas, las más bellas, yo diría que literariamente es la mejor lograda, aparte del desarrollo muy fino, filosófico, digamos, ¿no? Y esto con apoyo en uno de los primeros Nietzsche, el primer Nietzsche que hubo fue el de su enamorada, digamos, ¿no? Amor nunca consumado, por lo que se sabe, digamos, ¿no? Luego Andrea Salomé, está de origen ruso, en fin, no está... Esta bella niña, digamos, ¿no? Que pasa a ser como el amor cautivo de Nietzsche, en fin. Bueno, ¿ya? Entonces, de acuerdo ya al texto de Luis Andrea Salomé y prácticamente todas las interpretaciones siguen eso, porque es muy lúcida esta rusa como para clasificar las etapas
aparte de la profundidad también del análisis, la etapa del pensamiento nietzscheano, ¿no? Entonces hay una etapa intermedia, digamos, ¿no? Que es como la etapa ilustrada, ¿no? Entonces Nietzsche también, por eso textos como la Gaia Ciencia, expresa justamente eso, sobre todo la Gaia Ciencia, o sea, die fröhliche Wissenschaft, la ciencia feliz, ¿no? El término Gaia viene de una expresión castiza española, o más bien de origen italiano, la Gaia Ciencia, ¿no? ¿Ya? Y bueno, por eso que tiene alguna justificación, ¿no? Otros traducen incluso el gay saber, lo cual se presta para ciertas confusiones. Gay saber, ¿no? En fin, algunos lo podrían leer así de un modo muy equivocado, pero... entonces, claro, pero también el viajero y su sombra, ¿no? ¿Cuál otro? Humano demasiado humano. El texto de ese periodo intermedio, o sea, un Nietzsche que está fascinado con la razón. Entonces, es cierto, esa sospecha que tienes tú. Después lo va a superar, porque viene la espera, o sea, la etapa del Zaratustra, ¿no? Que va a ser como la etapa como más fuertemente poética de Nietzsche.